que vino así de golpe y nos llenó, porque está presente con nosotros la compañera Lili Galeano. ¿Cómo Bienvenida. estás, Lili? Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí en este tan hermoso programa por todo lo que me contaron, así que estoy muy emocionada de compartir esta tarde con las históricas. Bueno, muchas gracias, Lili. Muchas gracias. Gracias. Lili es una compañera militante. Hoy a las 8 de la noche en el PI, en el local del PI, La Rioja 1766, para todos y todas, viene a presentar su libro, del cual vamos a estar hablando ahora en breve. Bueno, pero básicamente para nosotras, Lili, es muy importante tenerte presente, primero por tu historia como militante, además de tu historia, hija de quien sos y demás. Más que nada queremos poner en relevancia a una mujer militante y también la militancia de aquellos tiempos de los que algunas podemos dar también algo de nuestro... hemos dado algo de nuestro sudor en la lucha contra el neoliberalismo en los 90, ¿no? Y entiendo que eso es parte de tu historia, además de todo lo demás, y que también está acá en el libro, así que, bueno, eso, contanos un poco sobre tu militancia. Bueno, mi militancia, yo comienzo en la matanza, en la lucha por las tierras, en la lucha por el derecho a la tierra, a la vivienda. Comienzo en el año 1986, 10 años después del golpe, 3 años después de recuperación de la democracia, y comienzo, bueno, por la decisión en ese momento, quien era mi compañero, y con mis 2 hijos, tengo 4 hijos, con los hijos mayores, vivíamos con mi madre en una vivienda, vivíamos hacinados porque solamente mi madre podía prestarnos una habitación. Y bueno, se dieron en la zona se dieron unas ocupaciones de tierra, primero en un barrio cercano, que es el barrio El Tambo, un barrio que dirigió el compañero Luis de Lía, y a los pocos días esa toma del Tambo se da el 6 de enero del 86, y a los pocos días se llena ese asentamiento, esa toma de tierra se llena, y comienzan a cruzar un campo, una calle principal, y se empiezan a asentar los vecinos en un baldío muy inmenso, en un baldío muy grande, que es el barrio 22 de enero hoy. Hoy ese barrio se ocupa. Por la tarde, entre el 21 y 22 de enero del 86, se va ocupando. Yo desde la casa de mi madre miro, era un barrio de casitas tipo del Fonavi, donde mi madre vivía. Miro con asombro y curiosidad toda esa gente que llegaba, empezar a estar en cada lote, y cruzo con mi curiosidad, mis 26 años en aquel momento, y vuelvo corriendo, miro cómo era, y vuelvo corriendo a buscar hilo, a buscar unos ovillos de hilo, con la idea de marcar un lote. Pero llevé más hilos de los que correspondían, entonces inmediatamente empecé a medir más lotes para otras familias, Ya que estabas. que se acercaban, y del cual, bueno, fui y volví buscando todos los ovillos de lana, de hilo, todo lo que hubiera para poder lotear. Y bueno, un poco el hilo de la memoria es, claro, porque yo no me imaginé que aquellos ovillos de hilos que tuve en mis manos y que me ayudaron en ese momento, iba a tener que ver después con mi militancia, iba a tener que después que ver con
con sentirme totalmente convocada en todos los barrios nuevos que surgieran, acompañar todas las luchas que hubiera por tierra en el distrito de La Matanza, que La Matanza es uno de los distritos más importantes del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, entiendo de que eso que me llevó a tomar tierra me acompañó hasta el día de hoy. Soy una luchadora por la tierra, por el techo, por la vivienda, por el trabajo, y así comenzó mi militancia. Tuvo que ver con eso. Yo no dije los primeros años de mi vida, yo no planteé, no contaba que era hija. Nosotros, mi papá Héctor Galeano, desapareció en 17 de noviembre del 76, de San Justo, de La Matanza, muy cerquita de la rotonda de San Justo. Y bueno, lo llevaron y nunca más supimos de él. Entonces todos esos años que yo continué militando en el barrio 22 de enero y en otros barrios más, y a mí me costaba mucho decir que era hija, porque me había chocado en algunos lugares con personas que al preguntarme por mi papá y yo decir que estaba desaparecido, me preguntaron como dudando si mi padre no nos había abandonado o si no había pasado otra cosa, o si se habría ido. Y no, mi papá era un trabajador telefónico, lo fueron a buscar a la oficina que trabajaba en Flores, en Rivadavia y Carabobo, era delegado ahí. Bueno, no lo encontraron y lo vinieron a buscar a mi casa y se lo llevan de mi casa, estando todos presentes. ¿Vos qué edad tenías, Lili? Yo tenía 16, era una adolescente. ¿Te acordás todo? Sí, me acuerdo de todo y fue para mí muy terrible porque nosotros vivíamos muy felices en un barrio donde mi padre integraba la cooperadora de escuela, mi padre participaba en un club, en una sociedad de fomento, teníamos una vida barrial, una vida alegre, con primos, teníamos todo lo que necesitábamos, los chicos, estaba en el barrio, hasta que eso fue... Hola. Fue brutalmente hubo una pausa que tuvo que ver con su desaparición. Y bueno, eso nos marca a nosotros como familia. Yo no decía que era hija, porque no sabíamos dónde él había estado. Pasaron muchos años hasta que supimos dónde fue visto. Él fue visto en la Brigada de Investigaciones de San Justo y en la Brigada de Investigaciones de Avellaneda. Fue llevado. Él integraba, junto con otros compañeros militantes, papá era peronista, e integraba un grupo que era el Grupo del Oeste, un grupo de diferentes personas que eran de diferentes gremios, que integraban el movimiento obrero, pero había metalúrgicos, trabajadores del Estado, trabajadores municipales, trabajadores docentes. Y bueno, y él integraba como trabajador telefónico. Eran amigos desde hacía 10 años. Y bueno, en el momento de su desaparición, ese grupo lo llevan todos juntos. Lo llevaron todos juntos. En el término de todo, durante noviembre del 76, eliminaron el Grupo del Oeste. Y bueno, nosotros vivimos con mi mamá, una trabajadora municipal de La Matanza, una cocinera de un hospital, del lavadero, después de esterilización. Y bueno, mi madre continuó trabajando, también sin decir que
se lo habían llevado a su compañero y ya creía que iba a volver, como otras veces lo llevaban detenido por su actividad gremial, y creyó que siempre que iba a volver, y no se imaginó que iba a estar desaparecido y que no íbamos a saber nada de él nunca más. Hasta que cuando pasaron muchos años, recién en el 2013, se señaliza la Brigada de San Justo y empezamos nosotros a formar. Nos encontramos en la puerta de esa brigada con otras hijas, y eran las hijas de ese grupo del oeste, de esos amigos, de esos compinches, de esos compañeros. Y bueno, nos reconocimos, nos acordábamos de las peñas, nos acordábamos de los cumpleaños, nos acordábamos de haberlos ido a acompañar en volanteadas. Y ahí armamos Hijos La Matanza, y a partir de ahí nos pusimos objetivos que era saber dónde estuvieron, dónde estaban. Y al tiempo, haciendo un trámite, no estuve yo, pero unas compañeras mías, este grupo de hijas, fueron a hacer un trámite a la ciudad de La Plata, y cuando las nombran, dijeron: vengo a buscar el legajo de mi padre, Ricardo Chidíchimo, otro compañero de mi papá. Se acercó una señora, trabajadora del lugar, y le dijo que recordaba ese nombre, que ella estuvo detenida con un Ricardo Chidíchimo en el infierno de Avellaneda. Y ahí, bueno, lógicamente era el grupo del oeste, y esta señora, que era una trabajadora de la Comisión Provincial por la Memoria, le dijo que ella estuvo detenida ahí, que ella había sido testigo, que había estado detenida cuando, a mediados de noviembre del 76, llegó un grupo de hombres que eran trabajadores de diferentes gremios, y que entre ellos había un Ricardo Chidíchimo, que ella lo recordaba, era trabajador meteorólogo, y que él todos los días, esos 20 días que estuvo ahí, miraba por una endija, había unas rejas y había unas chapas, pero entraba una luz, y él por la endija miraba y decía si iba a llover, si estaba nublado. Y bueno, efectivamente era el grupo del oeste, y ahí pudimos, y que ese grupo que estaba en Avellaneda venía de la Brigada de San Justo. Bueno, esto de que hayan sido vistos todas las personas desaparecidas, para que podamos llegar a un juicio, tienen que haber sido vistas por otros testigos, sobrevivientes, y tienen que haber estado en algún tribunal, o que se le haya tomado testimonio. Por eso son tan importantes los juicios de la verdad, o los juicios de memoria, verdad y justicia, o los juicios de lesa humanidad, porque es importante para decir, yo como hija, que él fue visto en 2 brigadas, tiene que haber declarado en algún lugar otras personas. Claro. Bueno, esa persona es una persona muy importante, es Nilda Eloy. Nilda Eloy es una sobreviviente de estos, estuvo en 5 centros clandestinos. Ella era muy jovencita cuando los vio a los compañeros, al Grupo del Oeste, y Nilda Eloy vuelve a declarar porque era amiga de Julio López, un desaparecido en Democracia, y Nilda vuelve a declarar y toma su nombre, una luchadora inmensa por los derechos humanos y la violencia institucional, una persona de La Plata, de la ciudad de La Plata.
Así que bueno, Nilda nos acompaña, nos adopta como hijas, la vamos a conocer, todas las hijas. Ella nos decía las hijas del infierno, porque éramos todas mujeres. Ese puñado que armamos Hijos La Matanza, éramos todas mujeres, como siempre. Pero a los pocos días, cuando armamos un Facebook, se acercaron otros compañeros hijos y pudimos armar Hijos La Matanza. A mí me llamaba la atención de que había hijos en Jujuy, en Rosario, en Chaco, en Corrientes. Y me llamaba la atención que no había en La Matanza. Y cuando armamos un Facebook, empezaron a escribirnos de muchos lugares, de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias, de que sus padres habían desaparecido en La Matanza. En La Matanza. Bueno, entonces ahí decimos que en todos los lugares hay hijas e hijos, y bueno, y ahí nosotros nos animamos de alguna manera, nos sentimos nos pusimos firme en esa tarea de armar Hijos La Matanza, y que queríamos armar un juicio, porque ya sabíamos solamente poder ser parte de un juicio si sabés quiénes lo vieron. Claro. Entonces eso nos animó a hacer un juicio de lesa humanidad, y desde 2013, 2014 al 2018 estuvimos reuniendo todas las pruebas, y en el 2018, el 13 de agosto, comenzó el juicio por la Brigada de San Justo. Bien. Y en el 2020 hubo sentencia contra Echecolás, que era el policía más famoso de la provincia de Buenos Aires, y civiles y otros policías. Bien, fueron todos condenados. Fueron todos condenados con perpetua, salvo 2 o 3 con 18 años, pero el resto todos con perpetua. Bien. Donde debían estar quizás ajusticiados en la plaza también. Lili, entonces, bueno, podés seguir hablando, si es por nosotras, No, horas pero, y horas yo y horas. quiero también, porque si no voy a hablar. Escuchame, cuando vos hablás sobre, que recién hiciste referencia al hilo de la memoria, y hay un poco de tu relato que hace referencia a cómo loteabas lo que después fue, y es hoy tu barrio, el asentamiento que posteriormente se convirtió en el barrio que fundaron con vecinos y compañeros y compañeras y compañeres, y haces una relación con la memoria en base a todo lo que fue la historia de Hijos, o todo tiene que ver con todo en tu experiencia militante, o fueron dos, por decirlo de alguna forma, frentes que desarrollaste entre la cuestión de la memoria, la verdad y la justicia, y por otro lado, el trabajo territorial barrial, digamos. Bueno, no leí el libro todavía. mi militancia tiene que ver con esa primera experiencia mía militante. Creo que estamos hablando del tiempo. Ah, está. Sí. ¿Que me acerco más? Sí. Ah, ya vamos a la tanda. Sí, sí. Ahí está. Lili ella Bueno, es de radio también. Entonces, Nosotros estamos escuchándote a vos y no la miramos a la productora. Somos No, divinas, Flor, como te que no amamos. Yo no la puedo mirar. Vos, Mariana está justificada. En un ratito. Claro, vamos a la tanda, volvemos y seguimos.